altura. Ahora sí, a catedrales de mármol. Nuestros aviones, los conejitos. Bueno, lo queríamos hacer en kayak, pero no se dio. Vamos a sigamos en el barco. Está genial. Re suavecito. ¿Cómo? Está genial la experiencia, me encanta. Está suavecito, el mármol es re suave. La transparencia del agua es increíble. No importa cuántas veces lo veas en redes sociales, venir aquí es una locura. Es demasiado de pinga estar aquí y ver toda la inmensidad de la roca. Es fascinante. Estamos pasando increíble. Vamos a contarte un poquito, más o menos, para que tengas una idea de lo que necesitas saber si quieres visitar las catedrales de mármol. Es más o menos como que si quieres ir para la catedral de mármol, ¿qué tengo que hacer? Pues esa sería la pregunta. Exacto. O sea, como que, ajá, ¿a dónde llego? ¿A Puerto Río Tranquilo o a Bahía Mansa? Es que son dos. ¿Cómo es la historia? ¿Dónde es más barato? Y tengo que hacerlo conviene en más? kayak o se llama esto Embarcación. en embarcación. ¿Y cuál es mejor? Y no sé. Bueno, la verdad yo tenía todas las mismas dudas y ahorita todavía las tengo, pero creo que te puedo resolver algunas cuantas si me dejas echarte el cuento. Y el cuento es así. Es muy sencillo. Todo sale desde el Puerto Río Tranquilo. No, compa, pero primero, ¿cuántos kilómetros tenemos desde Chile Chico hasta aquí? Ay, no sé, como 100 y pico. Y son todos de ripio, así que tienen que salir con tiempo. Si vienen de Chile Chico, tienen que hacer esa ruta con suficiente Más o menos tiempo. nos llevó 5 horas desde Chile Chico Hasta aquí. hasta Puerto Río Tranquilo en la Orca. O sea, Exacto. ponle tú lo que tú tengas que hacer. Ajá, Ahora bien, una vez aquí, ¿qué se hace? ajá, eso está en Puerto Río Tranquilo. En Puerto Río Tranquilo salen todos los paseos. Pero ¿qué hay? Hay otro pueblito que se llama, no es un pueblito, es como un embarcadero de donde salen los kayaks, que se llama Bahía Mansa. Uno puede ir hasta allá, lo que pasa es que está como a 2 kilómetros de la carretera, pero son 2 kilómetros de ripio y empinado. Entonces es complicado. Pero si llegas hasta allá, puedes negociar como para hacerlo directamente en el kayak desde allá y de repente te puede salir un poquito más barato. Pero la verdad es que no es mucho porque aquí está todo como estandarizado, como que mira esto es lo que cuesta y Chile es caro. Sí, por ejemplo, de Chile ese es lado, caro. los kayaks tienen un costo de 50.000 pesos para 2 personas. Pero ya en esta altura, que es marzo, ya no hay guías. Y sin guías no se puede hacer ese recorrido. Así que esa ya no es una opción. Ya no es una opción, ya tienes que salir desde acá. No, bueno, mentira, sí es mucho más barato entonces porque eran 50.000 Los dos. los dos, mientras que desde aquí son 40.000 cada uno Claro. en kayak. 45. 45.000 45.000 y 40 pagando en efectivo. Exacto. Pero no hay guías allá en Bahía Mansa, así que sí vale la pena ir hasta Bahía Mansa y alquilar directamente allá en kayak, si lo vas a hacer en kayak. Sí. Luego están las embarcaciones, que bueno, salen todas desde aquí, desde Río Tranquilo, que es la que solamente las catedrales de mármol y el que le llaman ellos el full, que son... ¿Por qué se salió del cielo? Ay, sí, porque ya estoy mareada. Y el full es el que te lleva a las cavernas de Puerto Sánchez y te lleva también a las típicas que es el túnel, la catedral y las capillas. Básicamente es el pedazo de piedra ese gigante que uno ha visto en toda la foto. Esa es la catedral de mármol y ese es como lo más lindo. Estamos en la parte que sería la más conocida de las catedrales, la más antigua. túnel. El túnel, donde todo el mármol es completamente blanco. Y se ve porque, bueno, tiene mucho más años.
Tu cara de niño contento. ¿Estás feliz o no estás feliz? Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Estamos volviendo de la travesía, fue increíble, fue demasiado bueno. Sobre todo el regreso fue como full adrenalina. Nos recordó un montón cuando íbamos a la playa en Venezuela, porque la lancha ya es como que bueno, ya te mostraron todo, entonces viene ya más rápido. Y sin embargo aquí van como planeando la ola, la bordeando, pero nada, estamos re emocionante. Estuvo demasiado bueno, la experiencia está demasiado de pinga, es como que aparte salimos en la mañana y estaba soleadito lindo y ahorita estamos volviendo y ya se tapó el sol, está haciendo un frío. El agua está re fría. Hubo un momento en el que saltó y nos cayó un montón de agua. Está súper copado. Está muy bueno, me encantó, lo disfruté un montonazo porque fuimos súper tranqui, despertándonos y viendo como toda la maravilla natural, y de regreso fue toda la adrenalina y la emoción de la rapidez de la lancha y cómo va cortando las olas. O sea, súper bueno, de verdad que vale mucho la pena vivir la experiencia en el barquito, si se le tiene onda también, ¿no? También puedes llegar a Puerto Sánchez por otra carretera, pero la verdad no lo hemos hecho y es un desvío importante desde la carretera austral. Sí. Y bueno, es complicado. No sé si es poco complicado, pero es más lejos, pues más dices, es más cosas y aquí todo tiene que sacar la cuenta porque, claro, cuando uno... Yo decía, no, bueno, nosotros venimos de Argentina, pero no, para los chilenos esto es caro, sí. O sea, los mismos chilenos nos dicen, harto caro, así es. Bueno, lo cierto es que hicimos el recorrido de embarcación y está bueno, cuando comenzamos a pegar la vuelta, se pone emocionante ver como que ya está, ya viste lo que tenías que ver y la embarcación le mete un poquito de piquete y te tripeas el regreso, que es como todo más rápido. Ahora, si me preguntan, ¿vale la pena? Pues sí, vale la pena. Lo mejor es que no veas fotos. Si ya viste este video, estás viendo los videos, estás viendo la foto, bueno, ya te jodiste. Pero si no has visto y simplemente escuchaste este audio, no sé cómo, no veas fotos para que te sorprenda más. Porque, por ejemplo, a mí fue como que, sí, me sorprendió, es hermosísimo y hay que hacerlo. Pero la verdad es mucho mejor si no has visto nada. Sí, para resumir. Las embarcaciones de full day, que es completas hasta Puerto Sánchez y todas las demás, tienen un costo ahorita, en el 2023, de 25.000 pesos chilenos. ¿Por persona? Por persona. El que es corto, que es de 1 hora y algo, sale en 15.000 pesos chilenos. El kayak sale en 45.000 pesos chilenos por persona. Y si es desde el otro puerto, que sería en la temporada de verano, sale en 50.000 para 2 personas. Entonces, bueno, eso como parte. Y también hay un descuento si te quedas en un camping o algo así, te sale como un poco más económico. Pero esos son los precios que se manejan ahorita y es sí o sí tienes que hacerlo con guías. No se puede nadar, que era nuestra intención. Nosotros queríamos hacer snorkel, no se puede, está prohibido. Porque entonces, es un santuario y lo tienen, porque llegó algún pelotudo alguna vez y rayó las catedrales y como que dijeron, no, vamos a prohibir todo porque siempre hay un tonto que hace tonterías, pues. Bueno, se puede parcar en toda la parte de la costa, está muy tranquilo, hay un montón de opciones de locales donde puedes alquilar, así que el pueblo en general es muy tranquilo. Nada, eso fue nuestra experiencia, la pasamos súper bien, nos gustó un montón y ahora hay que continuar. ¿A dónde continuamos, compa? No sé. No, sí, mentira, ahorita vamos a arrancar con el... ¿Con qué? Con la aventura de las bicicletas, que ya convencí a la niña de que nos vayamos en bicicleta y decirle, claro, ahorita está el día soleado, hermoso, sí, te dicen, ay, claro. Unos días de lluvia. Hoy en la mañana estuvo todo el día lloviendo, pero bueno, ya hoy nos lanzamos, vamos a ir a acomodar todo hoy, bajar esa bicicleta y vamos a salir desde Cochrane hasta O'Higgins. Ida y vuelta, compa, en bicicleta, pedaleando, porque somos ciclistas también, pues ¿cuál es el problema, no? El regreso te veremos, pero bueno, ahí vamos. Bueno, porque también está la opción de tomar un bus desde O'Higgins hasta Cochrane con las bicicletas. Sí. Y bueno, gastamos platica, pero bueno. Ahí todo el cuento. Pero vamos a ver, porque puede ser, quién sabe, vamos a ver. Pero ya por lo menos la convencí para ir de Cochrane a O'Higgins, que es ya madre trayecto, y vamos a pasar por Villa Tortel en bicicleta, o sea que es como una aventura dentro de la aventura, ¿no? Sí. Bueno, pero eso ya es en el otro video, y si estás en este video es como que dices, pero ya, tengo que ir al otro video y quizás no ha salido todavía. Ay, sí, es marico. ¿No? Yo soy Chehuen, la orca viajera, y estoy aquí en la carretera con Silu y Ger, conociendo tierras.
Intento 3999. Soy patagónica y caribeña, soy de los Andes y de la selva. Soy quien quiero ser y voy a donde quiero ir. Hemos cambiado de estrategia, a ver si me digno afinar. Soy blanca y negra, multicolor, una guerrera, aventurera, caralho. Hoy es una noche muy especial. Estuvimos practicando para grabar la canción, que todavía está en proceso y en veremos, porque esta criatura no estaría logrando las notas y afinaciones correctas. Pero aquí nuestros queridos amigos nos invitaron a un compartir increíble, donde nuestro querido Rafi está siendo el anfitrión ahí y está haciendo unas pizzas caseras. Y aquí su asistente, ralladora de queso y abridora de el especial de la noche. No, eso es para ti, es para tu voz. Para mi voz. Me quieren embriagar. Dicen que si me rasco un poquito por ahí pego la nota. Así que aquí estamos disfrutando de una noche muy bonita, de una linda velada, con Chagüencita ahí y un clima que está que... Gracias universo por estar aquí. Ahora sí, a disfrutar. El compa ayer estuvo haciendo algo muy interesante. A ver, compa, ¿qué estuviste haciendo mientras yo grababa el video? Ah, estuvo pintando. El señor se destacó. ¿Y para qué estuvo pintando, compa? Para dárselo a mis amigos los guanacos. Unos guanaquitos. Una horquita. Compita, necesito recordarle que tiene que decirlo en inglés y con desde nuestro amigo Rafi. The two guanacos is the same story that I told you the last time, like the... To enchant that orchid and go with her to this road to the mountains. Ahí está toda la explicación que el compita le dio, que básicamente es, compa, en español. En español, bueno, los dos guanaquitos ven que la mariposa musical encanta a la orca y ella como que sale de la tierra. Y entonces ellos dijeron, bueno, yo quiero ir a las montañas, pero toda la familia de los guanaquitos le decían que era peligroso porque había muchos pumas. Y entonces dijeron, bueno, y si nos vamos con una orca, porque la orca es una asesina también, entonces debería protegernos de los pumas. Entonces al final los guanaquitos decidieron hacer una canción viendo que la mariposa musical es una encantadora de orcas, y con esa canción lograron convencer a la orca para que los acompañe a la montaña. Y así es como estos guanacos y estas orcas recorrieron las Patagonias y se mandaron severendo de trekking de montaña, gracias al encantamiento de una mariposa. Así que todo este grupo junto que hoy se separa por cuestiones de viaje y decisiones diferentes, bueno, permanecerá unida aquí en este cuadrito y en nuestros corazones, porque la verdad es que hemos aprendido muchísimo de ellos y estamos muy orgullosos de haberlos conocido y de haber hecho todos estos trekking de montañas maravillosos de los cuales estuvieron disfrutando hace poquito. Gracias por llegar hasta aquí, gente. Nos vemos en un próximo video. Was ich mir vor 10 Jahren gesagt hätte, ist, überleg, was du wirklich willst und mach es einfach. Oder einfach machen. Mir heute sagen würde, für das, was ich vielleicht in 10 Jahren oder wie ich in 10 Jahren das Leben hätte leben sollen, ist, dass ich mehr das Hier und Jetzt lebe mit dem, was ich in dem Moment auch habe, und dass ich weniger für später aufhebe oder weniger Rahmenbedingungen mir aufzwinge für die Sachen, die ich eigentlich vielleicht später machen werde. Also dass ich das einfach jetzt mache, das was mir jetzt heute glücklich macht. Ok, ahora tradúzcanos para saber. Diría hace 10 años es de hacer aquí y ahora las cosas que me renden feliz en esta hora sin pensar en las cosas que tendría que tener para quizás ser feliz en un mañana.